tal, hermanos y hermanas? Muy buenos días. Mandamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos y hermanas que se ponen en sintonía con nosotros a través de este programa. Estamos muy felices de llegar a un sábado más, de un estudio más de la Palabra de Dios, esperando que este estudio redunde en beneficio para nuestra vida espiritual. Y también queremos mandar un saludo a todas las personas que nos han hecho comentarios, que nos han mandado sus dudas. Hermanos, háganlo con toda confianza. Este programa queda grabado. Ustedes pueden pausar los videos, regresarlos. Si tenemos algún error, discúlpenos, a veces no podemos perfeccionar nuestra manera. A veces se nos dan los nombres de algunas personas o personajes de la Biblia, pero el mensaje central es el que queremos que ustedes se queden con él. Esta mañana vamos a abordar un tema que es muy importante, acerca de la santa ley de Dios. Hay muchos comentarios, hay bastantes personas que se aventuran en un terreno peligroso acerca de la santa ley de Dios, pensando que la ley de Dios ha quedado abolida, que está en el pasado y estamos solamente bajo la gracia. Y quisiéramos esta mañana estudiar la Biblia, abrir las Escrituras, compartir con ustedes algunos mensajes que están allí y algunas cosas que nuestro Señor Jesús dijo. Y quiero iniciar con lo que el Señor Jesús habló. Y quiero también hacer la misma pregunta. Si alguien le preguntara a usted, hermano, hermana, pastor, pastora, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál? ¿Cree en Jesucristo? ¿Lee la Biblia? ¿Cuál sería la respuesta? Miren, en el Evangelio de Marcos encontramos un relato que es bastante conocido y es acerca del joven rico. En el capítulo 10 de Marcos, en el versículo 17, dice la palabra de Dios así: y saliendo él para ir por su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para yo alcanzar la eternidad? Miren ustedes la pregunta. ¿Qué debo de hacer? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo a Dios. Pero le dice: pero si quieres entrar en la vida, los mandamientos, guarda los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta de Jesús: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta del joven, la respuesta de Jesús fue: guarda los mandamientos. Son tan importantes los mandamientos que Jesús los puso como una de las condiciones para nosotros encontrar la vida eterna. Es muy importante. Miren, el reino de Dios pronto se va a establecer, pero es un reino que debe tener normas y leyes. No puede haber un reino sin ley. El Señor Jesús en su palabra afirma que los mandamientos son eternos, que son permanentes. Miren, en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, que ya en alguna ocasión atrás hemos analizado, pero en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 17, capítulo 12, 17, una de las características de la iglesia de Dios en este tiempo, porque en medio de esta confusión que existe, es probable que te pregunte, bueno, en medio de estas 30,000 religiones del propio cristianismo, ¿cómo puedo saber cuál es la iglesia de Dios? Miren, la mayoría de las iglesias, todas, para ser exacto, creen que Jesucristo es el Salvador. Creen que estamos en un reino de la gracia. Todos, absolutamente todos. El apóstol Juan, en el Apocalipsis capítulo 12, verso 17, da una característica importante de la iglesia de Dios de este tiempo. Yo he escuchado por ahí, escuché a un predicador el otro día que dijo que la iglesia de Dios debe tener a María en medio. Pero mire,
Esto no es lo que la Biblia dice otra cosa. Apocalipsis 12, 17. Léalo con calma. Léalo con calma, despacio, busque otras versiones para ver y corroborar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, dice el 17, el dragón fue lleno de ira contra la mujer, contra la iglesia, ¿verdad? Mujer es iglesia. La Biblia habla de dos mujeres, la iglesia pura, que está en Apocalipsis capítulo 12, y la iglesia prostituta, que se menciona en el capítulo 13, en el capítulo 17, en el 18, etc. Hay una iglesia prostituta, una mujer prostituta. Así que hay dos iglesias, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Aunque existan 30,000 religiones, en realidad solamente existen dos, la verdadera y la falsa. Eso es todo lo que existe. Y la Biblia dice aquí que el diablo se llenó de ira contra la mujer pura, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra los restos de la simiente de ella. El resto de la simiente que debe estar viviendo en el tiempo del fin. Dice así, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la iglesia verdadera de Dios, la iglesia verdadera de Jesucristo, dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Esto es una palabra poderosa, porque si tú quieres saber cuál es la iglesia remanente en este último tiempo, el apóstol Juan dice que están guardando los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Deberías de preguntarte si tu iglesia guarda los mandamientos de Dios. Si tú como persona, como cristiano, guardas los mandamientos de Dios o ya los desechaste pensando que Jesús vino y los abolió para siempre. Porque ese es el razonamiento. El razonamiento es: Jesús vino, murió en la cruz y echó fuera los mandamientos y estamos en libertad. ¿Es eso lo que la Biblia dice? No, mi querido hermano y hermana que me estás viendo esta mañana. No es eso lo que la Biblia afirma. La Biblia afirma otra cosa. La Biblia dice que los mandamientos de Dios son eternos y que hay un pueblo en este último tiempo que guarda los mandamientos de Dios. Es lo mismo que repite el libro Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Miren cómo lo dice. 14, 12 del Apocalipsis. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. Y cuando la palabra de Dios dice santos, se refiere a los que se han apartado del mundo y se han entregado a Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que guardan la fe de Jesús. Esto es importante porque ambos textos están hablando del tiempo del fin, de que va a haber un momento en la historia, en el tiempo del fin, cuando va a existir un pueblo que estará guardando los mandamientos de Dios. ¿Por qué hay que guardar los mandamientos de Dios? ¿Te lleva a algún lugar los mandamientos de Dios? Ese es el asunto, hermano. Los mandamientos de Dios no te salvan, y eso debe quedar bien claro. Los mandamientos existen para señalar lo que es el pecado. Solamente para eso. No te salvan. Mire cómo lo expresa el apóstol Juan. Es necesario. Este libro, Apocalipsis, fue escrito por Juan. Pero Juan no escribió solamente el Apocalipsis. También escribió las cartas que son primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a ir al libro de primera de Juan. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Casi al final de la Biblia. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Si tú pudieras formular esta pregunta y resumirla, decir, ¿qué es el pecado? ¿Por qué se habla en la Biblia de pecado?
La pregunta sería, ¿qué es pecado? No importa tu respuesta. Yo se lo pregunté una vez a un líder de una iglesia, ¿qué es pecado? El hombre me contestó con toda honestidad y me dijo, pecado es errar el blanco, fallar el blanco. Eso es pecado. Otro me dijo, pecado es portarse mal. Otros creen que pecado es cometer adulterio. Pecado. La definición de pecado es esta que acabamos de leer. Es lo que la Biblia define como pecado. No hay otra definición. Dice aquí que pecado, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley. Pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. Eso es pecado. Ahora yo te pregunto, si no hay ley, ¿hay alguna transgresión? Si Cristo viene, nuestro Señor Jesús viene, quita la ley, ¿cómo puedes saber tú qué cosa es pecado? O, ¿cómo si yo te pregunto, ¿eres pecador? Tú me dices, sí, soy un pecador. ¿Cómo eres pecador si no hay ley? La única manera de ser pecador es que haya una ley que se está quebrantando. Y cuando quebrantamos la ley de Dios, entonces estamos en pecado. Pecado, como definición bíblica, es transgresión de la santa ley de Dios. La ley de Jehová, la ley que Él dio en el Sinaí, que la escribió con su dedo. Toda la Biblia fue escrita por profetas, fue escrita por reyes, fue escrita por pastores, por maestros, por apóstoles. Pero los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué importancia tenía que Dios descienda personal y le dé los mandamientos escritos en tablas de piedra a Moisés? ¿Saben? Hay algo especial en esa ley. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que el pecado, como definición, es transgredir la ley de Dios. Bueno, pero ¿por qué no preguntamos a Jesús? Señor Jesús, ¿tú cambiaste la ley? ¿A eso veniste a cambiar la ley? Vamos a preguntarle, que la palabra de Dios te conteste. Yo por eso te invito en esta mañana que lea los textos de la Biblia, no solamente los escuches. No permitas que alguien más te lea. Tú tienes la capacidad de leer, aunque la Biblia dice, bienaventurado el que lee y el que oye. Así que estás en una bienaventuranza, dice Apocalipsis, los que oyen la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, vamos a preguntarle a Jesús, Señor, ¿cambiaste tú la ley? ¿Veniste a cambiarla? ¿Veniste a quitarla? Mateo capítulo 5. Si nosotros queremos entender la Biblia, bueno, preguntemos a Jesús. Capítulo 5, versículo 17. Miren lo que el Señor Jesús contesta ante esta pregunta importante. Dice así. Nosotros preguntamos, usted pregunta, Señor Jesús, ¿cambiaste tú la ley cuando viniste a este mundo a morir en la cruz del Calvario? ¿Tú, Señor, viniste a cambiarla o a quitarla de en medio para que seamos libres de la ley? Aunque ahorita les voy a explicar qué es ser libre de la ley. Miren la respuesta del Señor Jesús. Y por favor, medítalo en tu corazón, porque puede cambiar tu vida para siempre. Las decisiones que hacemos, estas decisiones espirituales, traen consecuencias eternas. Dice el versículo 17 del capítulo 5. El Señor Jesús habla y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús te dice, no penséis que he venido. Jesús dice, ni tan siquiera se te ocurra pensarlo. Mira, algunos lo han dicho, pero Jesús dice, no pienses. Algunos han dicho en sus púlpitos, en sus estudios, la ley ya pasó. La ley la dejamos en la historia. Y yo vi el otro día un predicador muy famoso en los Estados Unidos, que agarró la santa ley de Dios y la quebró simbólicamente. Unas
tablas de yeso de unicel y las quebró diciendo que se deshizo de la ley. Mira, Jesús dice, no pienses que yo vine a quitar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Escucha lo que dice. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Ni una jota, ni un tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Luego dice el 19. De manera que cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esta escritura es bastante clara. No hay lugar a duda. ¿Por qué voy a pensar yo, el Señor Jesús vino y clavó la ley en la cruz? Jesús no clavó la ley en la cruz. Jesús clavó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Anuló esa acta de pecados que había contra nosotros. Pero la santa ley de Dios, hermanos, nunca fue contraria a nosotros. La santa ley de Dios te trae libertad. De eso se trata el Evangelio. ¿Saben? Nosotros como personas habíamos acumulado años, miles de años de pecado. Traíamos una carga, una deuda con Dios que Jesús vino a pagar. Pero hermanos, Jesús no vino a quitar la ley. Es como si en una ley de tránsito, y hermanos, aquí ha habido muchos accidentes. Y entonces, para que no hayan accidentes y para que no estén multando a las personas, quitamos la ley de tránsito para que todos corran libremente. ¿Se resolverá el pecado? ¿O sería mejor respetar la norma para evitar más accidentes? Miren, si quitar el pecado era quitar la ley, Jesús no necesitaba morir. Porque solamente Dios hubiese quitado su santa ley y entonces ya no hay pecado. Imagina el razonamiento. El pecado es transgresión de la ley. Quitamos la ley y entonces ya no hay pecado. Si no hay pecado, ya no hay pecadores. Si no hay pecadores, ¿quién necesita un Salvador? ¿Te das cuenta? Desechar la ley de Dios es desechar el Evangelio de Dios. La ley de Dios, queridos hermanos, es para conocer el pecado. Jesús dijo, no pienses, no se te ocurra pensar que yo vine a eliminar la ley. Porque dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una iota ni un tilde pasará de la ley. Otras versiones dicen, mientras exista el cielo y la tierra, ni una iota. Iota era un punto, aquí dice J, pero era una iota, es el punto que va arriba de la I. Esos puntitos pequeños, Jesús dice, ni una iota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. No hay manera de echar por tierra la santa ley de Dios. No es así. Mira, en el libro de los Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo, hablando de la ley, porque él habló también de la ley y habló profundamente de la ley. Dice así, capítulo 7, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Es una pregunta. ¿La ley es pecado? Y él responde, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, a la concupiscencia, dice en algunas versiones, si la ley no dijera, no codiciarás. ¿De qué ley está hablando el apóstol Pablo? ¿En qué ley está escrito el no codiciarás? En los 10 mandamientos. Y dice aquí el apóstol Pablo que la ley es para conocer el pecado. Miren, la ley no te quita el pecado. La ley te señala el pecado. Por eso Santiago dice que la ley es como un espejo. Tú puedes ver tu rostro en un espejo y ver que tienes una mancha. Es lo mismo que pasa con la ley. El espejo no te quita la mancha. El espejo te dice dónde está la mancha y te manda a que te laves la mancha.
La ley de Dios es igual. La ley solamente te muestra el pecado, pero no te lo quita. La ley te manda con alguien que te lo puede quitar. Y ese alguien se llama Jesús. Esa es la función de la ley. La ley es para el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 12, dice así: de manera que la ley a la verdad es santa. No dice Pablo, la ley era santa, no. Dice el apóstol Pablo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley? Santo, justo y bueno. Te invito a que leas el capítulo 7 de Romanos y vas a encontrar que, dice el apóstol Pablo, hay otra ley, una ley que se llama la ley del pecado. Y sabes, esa ley te lleva cautivo y te destruye. Cuando hagas esta comparación, el capítulo 7 habla del otro marido. Muchas personas confunden eso. Tendremos tiempo de analizar esto. Pero la Biblia dice en el capítulo 7 que la ley, la verdad, es buena. Y dice el apóstol Pablo que hay otra ley que está en sus miembros, la ley del pecado. Y de esa ley debes de liberarte, porque esa ley te lleva a la muerte. La ley de Dios es una ley que te trae libertad, totalmente. Mira, en el libro de los Salmos está saturado de palabras acerca de la ley de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 119, el Salmo 119 es un salmo por excelencia, el salmo más largo de la Biblia. Desde que inicia el salmo, inicia hablando de la ley de Dios y trae una bienaventuranza para tu vida y para mi vida. La ley de Dios es una protección, es una barrera que te ayuda a estar lejos del pecado y por lo tanto lejos de la muerte. Dice el Salmo 119, versículo 1, dice: bienaventurados los perfectos de camino. Acuérdense que dice la Biblia: anda delante de mí y sé perfecto. Y aquí dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios encargó al ser humano? ¿Qué nos encargó? Miren, desechen mi ley. No. Tú encargaste que tus mandamientos sean muy guardados. Algunas personas piensan que estar bajo la ley es estar secuestrado. Me han citado muchas veces el libro de Gálatas, que no tenemos tiempo ahora, porque no es el tema, no estamos en debate. Pero en el libro de los Gálatas dice que hay personas que están bajo la ley y que nosotros fuimos llamados a libertad. Miren, hay una ley en cada estado, en cada lugar donde nosotros vivimos, en América, en Estados Unidos, en México, o donde tú me estés viendo, tienes una ley. Allá en Sudamérica, porque también tenemos personas que no ven en Sudamérica. Tú puedes pensar en la ley de tu país. Por ejemplo, en México hay una ley, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Cuando tú transgredes esa ley, te llevan a la cárcel. Y estás ahí cuando asesinas, cuando robas, etc. Cuando haces un fraude, te ponen en la cárcel. Y la pregunta es, esa misma ley que tiene prisioneros a uno, a otros los tiene en libertad, la misma ley. La pregunta es, ¿quién está bajo la ley? ¿Los que andan en la calle libres o los que están en la cárcel purgando una condena? ¿Quién está bajo la ley? Están bajo la ley los que la transgreden y están bajo pecado. Los que guardaron esa ley y andan en sus casas, con sus familias, en sus carros, viajando, están en libertad porque no transgredieron la ley. Piensa en esto. En el reino de Dios es similar. La ley de Dios te trae libertad cuando la guardas, pero te trae condenación cuando la transgredes. No pienses que estar en libertad es andar transgrediendo la ley de Dios. Si ya no hay ley, wow, estoy en libertad. No es así. La Biblia dice que la verdadera libertad es guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde lo dice la Biblia? Miren, en el Salmo 119 que estamos estudiando. Ahora el versículo 44. Lee conmigo la palabra de Dios. Dice así: guardaré tu ley siempre, desde el siglo hasta el siglo, y andaré
en libertad. ¿Así dice tu Biblia? Guardaré tu ley para siempre, desde el siglo hasta el siglo, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Así que guardaré tu ley y andaré en libertad. La verdadera libertad que Dios te ofrece es guardando sus preceptos, sus mandamientos. Ahora bien, no pienses que la ley de Dios es una carga para tu vida. La ley de Dios es una bendición. Miren cómo cambiaron las cosas. El Señor Jesús te hace una invitación esta mañana. Tú amas a Jesús, lo amas con todo tu corazón, quieres ir al reino de los cielos, quieres estar con Él para la eternidad. Quiero decirte que te vas a encontrar con una ley de Dios en el cielo. La ley de Jehová es eterna, es perfecta. ¿Cuál es la invitación que Jesús te hace? Busca conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14. ¿Se acuerdan que Jesús hace una invitación para los que quieran ir al cielo? Para los que quieran heredar la vida eterna. Mira, Juan 14, 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón. No te preocupes, eso es lo que dice, no se turbe vuestro corazón, no vivas preocupado. Dice así: ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una invitación grandiosa. Dice, la palabra de Dios dice: tú crees en Dios, cree en mí. Yo voy a preparar lugar para vosotros, y si me voy, voy a volver por ti. Nosotros nos movemos en esa dirección porque esperamos que el reino de Dios sea establecido. Y yo debo responder con un sí, Señor, amén. Yo amo tu palabra, yo amo tus mandamientos. Mira la invitación completa. Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es la condición para que el Espíritu Santo esté contigo? La condición dice: si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que te dé otro consolador, para que el Espíritu Santo esté contigo, para que dirija tu vida. Dice la palabra de Dios que guardes sus mandamientos. Versículo 21 de Juan 14. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Escucha. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra de Dios es poderosa y es clara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Tú no puedes pasarte la vida: amo a Jesús, quiero ir con él al reino de los cielos, pero su ley no me interesa. No quiero nada con su ley. La ley era para los judíos. Hermano que me estás escuchando, hermana que me escuches, eso es un error. Los mandamientos de Dios son eternos, son permanentes, y Dios quiere que los guarde. La demostración de amor es obediencia. Mira lo que dice Primera de Juan, y con esto vamos a ir terminando. Vamos a cerrar el mensaje de esta mañana. Anota estos textos, compártelos con tus amigos. Es una manera de predicar el Evangelio, enviando estos videos a personas que pueden ser beneficiadas. Primera de Juan, capítulo 2, casi donde empezamos. Primera de Juan, al final de la Biblia, capítulo 2, versículo 3. Miren lo que la palabra de Dios dice. Es necesario que pienses en esto que estamos estudiando. Ojalá el Espíritu Santo toque tu corazón y tu mente para que puedas entender la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice así: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿Cómo sé que yo conozco a Dios? ¿Cómo sé que yo conozco a Jesucristo?
No es solamente predicar y hacer milagros, echar fuera demonios, porque eso no es garantía de que tengas el Espíritu Santo. El enemigo también puede hacer milagros, querido amigo. En Egipto, Moisés y Aarón tiraban sus varas y los magos tiraban las suyas. Si Moisés convertía el agua en sangre, también los magos. Si Moisés se volvía su vara como una serpiente, también los magos. Satanás tiene bastante poder, pero la manera de saber que tú estás en los caminos de Dios es esta. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. En esto sé que yo le conozco si guardo sus mandamientos. Luego dice, el que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, mire lo que dice la Biblia, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Te pregunto en esta mañana, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? La prueba de que tú lo conoces es que guarda sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Guarda, si me amas, guarda mis mandamientos y yo te voy a dar el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús dice. Ojalá que estés dispuesto en esta mañana a recibir el Espíritu Santo por medio de la obediencia. No guarde los mandamientos para ser salvo. No, los mandamientos se guardan para conocer el pecado. Dice Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo. Piensa, el fin de la ley es Cristo. No pienses en fin de término. Te invito a que pienses de la siguiente manera. Hay unas versiones que dicen claras. No tengo exactamente la versión, te las voy a dejar de tarea. Otras versiones dicen, la finalidad de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. No el fin de término, sino el fin, el propósito de la ley es llevarte a Cristo. Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia, fin de todo aquel que cree. Para justicia. La finalidad de la ley es llevarte a Cristo para que heredes la vida eterna. Que Dios te bendiga en esta mañana, que hagas una sabia decisión y cuando Jesús venga diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios te bendiga, Dios te guarde.